Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Nuevamente, esta es la segunda parte de los videos. En este espacio vamos a hablar de las civilizaciones antiguas de la humanidad, en este caso, las civilizaciones del Lejano Oriente, como lo son la India y China. Comencemos por India. Se dice que la India, como civilización, florece en el 1750 aproximadamente, antes de Cristo, y va hasta el 1849 después de Cristo. Se dice que luego de eso llegaron los británicos, ¿sí? Como a intentar colonizar la parte de la India, ¿no? Sin embargo, dura mucho tiempo. La organización económica de India es principalmente de agricultura y de manufactura artesanal, ¿sí? Ellos utilizan mucho la seda, utilizan mucho también como las telas. La rueca, que es el telar artesanal, es muy famoso, ¿no? Ya Gandhi lo utilizaba para hacer sus manifestaciones pacíficas. Vale. Se puede decir que la organización a nivel político en la India se manejaba por varios reinos. Sí, habían como varias monarquías, algunas de ellas amigas, otras entraban en guerra, ¿no? También tenían como una organización social jerárquica de castas. Se dice que los primeros eran los sacerdotes o brahmanes, se le llama, brahmanes. Los segundos eran los kshatriyas o la clase político-militar. Tercero venían los vaisyas o comerciantes. Ustedes saben que el comerciante es muy importante. Luego los sudras o siervos. Y en la clase, digamos, más baja vienen los impuros, o son aquellos que no tienen casta, ¿no? Para ellos es muy importante la casta. De hecho, los casamientos de sus mujeres eran por pura conveniencia de castas, no por nada emocional, solo conveniencia. Vale, su religión era el hinduismo, que hasta hoy día, digamos que prevalece. Es un politeísmo, tiene miles de dioses en realidad y pues también es un gran aporte para la humanidad a nivel religioso, cultural y artístico. Eh, Aportes también podríamos decir que la arquitectura es un gran aporte, los telares de algodón son un gran aporte de la India y pues su gran enriquecimiento tanto cultural como religioso, como lo habíamos hablado. Si ustedes recuerdan, los Beatles utilizaron muchísimo la conexión con Oriente, con la India, ¿no? Con la música de la India, en especial por lo espiritual. Eh, Vamos a hablar ahora de China. China también está en el oriente, claramente. De hecho, está al este de Asia, limitando con Corea del Sur y con Vietnam. Su organización económica es también agricultora. Digamos que producían mucho el trigo, la cebada y el arroz. Es muy famosa por el arroz, ¿no? También eran pastores, el pastoreo era muy importante. Cultivaban también y elaboraban la seda, lo cual los enriqueció mucho. Y eran artesanos. Su organización política era de un emperador y su familia real, ¿no? Casi que se decía que era por orden sagrada, que el emperador y su familia tenían que reinar frente a las vidas de los demás. Había una nobleza territorial, digamos a nivel de, no habían castas, pero sí habían, digamos, como estratos sociales, ¿no? Había una nobleza, estaban los justicieros o los que cobraban los impuestos, estaban ya bajito los artesanos, luego los campesinos y luego pues los esclavos, ¿no? También los guerreros eran parte como de la nobleza, eran muy respetados. Su organización religiosa era una triada, eran tres cosas: el taoísmo, el confucianismo y el budismo. El budismo lo compartieron mucho en la India también, pero en China se respetaba o era más popular el budismo, ¿no? Aportaciones para la humanidad. China nos regaló la imprenta, China nos regaló el papel, la brújula, así como la pólvora, las armas de fuego. También nos regaló aportaciones culturales, musicales, poéticas y las artes marciales, ¿no? Claro está, también es un tesoro para la humanidad. También está la muralla, la gran muralla china, que es una de las, digamos, grandes tesoros, ¿no? Del mundo.
Luego, ya que hablamos del lejano oriente, vamos a hablar ahora del cercano oriente. En el cercano oriente encontramos a los fenicios. Ellos se ubicaban al norte de Palestina y al oeste de Siria, la actual Siria, entre el mar Mediterráneo y el Líbano. Su organización económica era más práctica, era pura explotación agrícola. También utilizaban mucho la explotación de la madera. También eran piratas, utilizaban mucho la piratería, ¿no? O sea, robar también a veces. Eran un poco guerreristas y eran prácticos. Les interesaba el comercio muchísimo y la pesca. Eh, Eran monarcas, su organización política era pura monarquía. Sus jerarquías sociales eran simples. Había un comerciante rico, que era el que tenía la plata y mandaba. Estaba la clase media trabajadora, también comerciantes con menos dinero, y artesanos y campesinos, ¿no? Comerciantes y algunos esclavos, claramente. Eran animistas, su organización religiosa animista. ¿Qué quiere decir animista? Que veían, por ejemplo, en una piedra o en una montaña o en un árbol el ánima o el alma o el espíritu de Dios. Entonces podían tener una piedra y decían que esa era la morada de Dios. Por eso es animista. ¿Me hago entender? Aportes. Sus aportes, el alfabeto, uso de la moneda, como les digo, eran comerciantes, ingeniería, navegación, claramente, porque los barcos eran importantes, la literatura y la ganadería y la pesca. Hubo muchos avances hacia las técnicas de ganadería y de pesca. Luego vienen otro pueblo, otra civilización que se llama los hebreos. Los hebreos aparecen en el siglo XIII. Se asientan en Palestina al lado del mar Mediterráneo, del río Jordán y del mar Muerto. Los hebreos los conocemos bastante por la Biblia, ¿no? Ellos salen, todos esos pueblos salen mucho en la Biblia. Su organización económica, igual, agricultura y ganadería. De hecho, cultivaban mucho el olivo, ¿no? Recuerda el monte de los olivos y todo esto. También legumbres, lentejas, cultivaban mucho. Eh, También eran pastores, tenían una actividad agrícola pastoril importante. Su organización política era puramente patriarcal, núcleo patriarcal. Sí, o sea, el gran patriarca o el sabio de los clanes, porque habían varios clanes. Luego se empezó a volver como tipo monarquía, pero siempre masculina, patriarcal. Entonces la jerarquía social era fácil, era el gran patriarca, sacerdotes, guerreros, comerciantes, artesanos, los pastores y los esclavos. Era sencillo, práctico. Su estructura religiosa, por la Biblia como vemos, era el monoteísmo, ¿no? Creían en un solo Dios y en esto se diferenciaba de casi todas las religiones de Oriente, que eran politeístas, muchos dioses. Esta era monoteísta, un solo Dios. Eh, ¿Qué aporte nos dan? La primera norma documentada, que fueron pues los 10 mandamientos, un tipo de normas que se documentaron. La religión monoteísta, claro está, fue un aporte a la humanidad, a la cultura. También a nivel musical y a nivel pictórico, las pinturas, impresionante, digamos que también son un gran aporte. Civilizaciones occidentales. Claramente no podemos terminar o seguir hablando de esto sin tocar temas como la civilización de Grecia y la civilización de Roma, que fueron las bases de la cultura occidental, tal cual la conocemos hoy día. Por ejemplo, está Grecia. Grecia, Grecia se ubicaba entre el mar Mediterráneo, el mar Jónico, el mar Egeo y la península balcánica. ¿Qué quiere decir esto? Que estaba ubicado de una manera muy estratégica. Si usted tiene tierras para cultivar y si tiene mar para pescar y para moverse, usted tiene poder. ¿Sí? Eh, Se dice que su tiempo fue desde el 1100 antes de Jesucristo hasta el año 1146 después de Jesucristo. Perdóneme, antes de Jesucristo, o sea, perdón, 1100 antes de Cristo hasta 146 antes de Cristo. Eso fue su tiempo, digamos, de pervivencia. Su organización económica era agricultora,
ganadera, pesca, claramente, y la guerra. Ellos tenían varias polis, varias pequeñas ciudades, y habían ciudades dedicadas a la guerra completamente, así como habían ciudades pacíficas. Su organización política era democrática, o sea, digamos que había un consenso de mucha gente para elegir algún gobernante. Sin embargo, la aristocracia, o sea, la gente que tenía y detentaba dinero y poder, casi que se autogobernaba o se elegía, ¿no? Como hoy día vemos también, ¿qué pasa? Jerarquías sociales, el gobierno se llamaba en ese momento esparciatas, los periecos, que era la clase media, por decirlo así, y los siervos o esclavos, ¿sí? ¿Qué más les digo? Eran politeístas en su religión, tenían muchos dioses también, de hecho era importantísimo a nivel de educación, de cultura, de política, pensar en la voluntad de los dioses. Ellos estaban a merced de la voluntad de los dioses. Los aportes, muchos. La literatura, la poesía, la filosofía con Sócrates, Aristóteles, Platón, matemáticas, ¿no? Con Pitágoras, Euclides, y entre muchos más. La física, la astronomía, por mencionar algunos de los aportes que dio el imperio de Grecia. Luego ustedes saben que Grecia se transforma y cambia a Roma. Se dice que comienza en el 753 antes de Cristo y termina o cae el Imperio Romano de Occidente en el 476 después de Cristo. O sea, apenas cae el Imperio Romano de Occidente, toda Europa se cae, va cayendo de a pedazos, pero duró muchísimo tiempo y casi que estuvo toda Europa a sus manos. Un imperio inimaginable. Si pensamos que Estados Unidos es un imperio, Roma era otro imperio que pensaban que nunca iba a acabar, pero se acabó. Su ubicación es en la península o en la bota itálica, al sur de Europa. Debido a su gran expansión, deja huella en Asia, en Europa y en África, o sea, se apoderó casi de toda Europa. Su organización económica era sencilla, agricultura y comercio, pero eran maestros en esto, ¿no? Organización política era monarquías absolutistas, eran emperadores, ¿se acuerdan del César? Lo que diga el César es la voz de Dios para toda Roma, ¿cierto? Estaba más abajito del César el Senado y las asambleas de representantes. Esas ideas ya de la política que conocemos actualmente surgen de allá, de los representantes y los senadores, ¿no? Eh, Habían muchos conflictos entre los plebeyos, la gente estrato medio, por decir así, y los aristócratas políticos de arriba, los que tenían el poder, pues. Eso hizo que hubieran guerras internas y externas, ¿sí? Porque igual era un territorio demasiado grande como para estar totalmente todos de acuerdo con todos. Somos humanos, ¿no? Eh, Jerarquías sociales. Primero pues estaba el César, estaban los patricios, estaban los plebeyos ya luego, clase media, eran medio nobles o se creían nobles. Luego los esclavos, ¿no? Su religión era totalmente politeísta, digamos que fue una manera de reencauchar la religión de Grecia en muchos sentidos. Sus aportes también son muchos. Primero, la creación como tal de una ciudad, ¿no? Los acueductos también fue algo importante. Calendario, calendarios que heredamos nosotros, cuentas de calendarios, las carreteras, ¿se acuerda que todos los caminos llegan a Roma? Basílicas, los periódicos, el derecho, canales de agua y las ideas de, como tal, de las ciudades. También mucho de la política y de la filosofía occidental que nosotros heredamos fueron hechas gracias a Roma. También las universidades, la manera de transmitir conocimientos se empezó a pensar seriamente en Roma. Entonces, bueno, aquí hablamos de varios imperios para que los tengan en cuenta. Agradezco su atención, chicos y chicas, y espero que haya sido de agrado y de gusto. Hasta luego.